Bueno, para eso vamos a ver un protocolo de ruteo de versión 7. Entonces, yo tengo, ¿cómo le llamé al protocolo? Acá, RIP versión 7. Fíjense. Que van a ver que tiene algunas diferencias en la configuración, ¿sí? Y el esquema es similar al que Nada, teníamos, pero un poquito más complejo, ¿sí? no está saliendo nada en pantalla, Fede. Ah, disculpe. Ahí va, compartimos la pantalla. Ahí está. ¿Sí? Ahí ven. Perfecto. Bueno, fíjense. Acá tenemos, como les decía, lo que es el ruteo o sea, con protocolo dinámico RIP en versión 7, ¿sí? Van a ver que, como les decía, tenemos algunas diferencias. De nuevo, si yo voy acá a Neighbors, solamente voy a ver el router que es R1. Fíjense, yo acá tengo R1, R2, 3, 4, 5 y 6. El único que puedo llegar por Winbox en forma directa es R1, entonces yo me voy a conectar a R1 y por medio de Romon, ¿sí? Conecto Romon, me voy a conectar a los otros routers. No, esperen porque hay algo raro. Me tiene que mostrar los 6 routers. Ah, no, este está. Conecto Romon. ¿Por qué me está mostrando? Y no me está mostrando el router 6. A ver, perdón, no es R1. No. Hay algo que estoy haciendo mal. Disculpen. Acá está. R1, connect. Yo me conecto, estoy en versión 7. Fíjense que dice versión 7.3.1. ¿Sí? Y ahora me voy a conectar a Romon y tengo que ver los otros routers. Fíjense, ahora sí. Veo de R2 a R6. Me conecto a R2. Me conecto a R3. R4. R5 y R6. ¿Sí? Bueno, perfecto. Yo ya estoy conectado a todos los routers. ¿Sí? Y voy a abrir ahora las Virtual PC, que esta es PC1. De nuevo, el objetivo también es interconectar todas las PCs, de todas las redes LAN, por medio del protocolo de ruteo dinámico. ¿Sí? DHCP. Bueno, perfecto. Yo ya tengo las PCs, que fíjense, yo me voy a parar en R5. Acá estoy en R5, yo ya tengo una configuración que yo ya hice toda la configuración de las IPs y demás. ¿Sí? Voy a IP addresses, ya están todas configuradas. Ya configuré en DHCP server, por eso la IP, la virtual PC puede obtener IP. Y ahora vamos a ir a la tabla de ruteos. Fíjense, la tabla de ruteo en todos los routers, yo solamente tengo las rutas directamente conectadas. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es la configuración de RIP, pero en versión 7. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a pararnos primero en R2. Ahí José pregunta si se puede acceder a la clase grabada pasada. Esto también ya lo expliqué antes, pero bueno, no hay problema, les explico. Si ustedes van a la plataforma, van acá a la plataforma, en donde dice videos de clases, están todos los subidos los videos que están en el canal de YouTube de las clases que vienen, incluso también de esta clase. ¿Sí? Se suben. Y acá, en las presentaciones que uso para todas las clases, está el link para que ustedes las puedan bajar. ¿Sí? Esas clases están en un canal de YouTube que ustedes pueden verlo cuando quieran. Bueno, entonces, como les decía, vamos a pararnos en R2 y vamos a hacer la configuración. De nuevo, vamos a ir a Routing RIP, pero acá, en lo que es versión 7, como yo les decía, tiene muchas diferencias en lo que es protocolo de ruteo, y no vamos a ver tanto las diferencias ahora como cuando veamos, por ejemplo, SPF o cuando veamos, por ejemplo, Mangle y demás. ¿Sí? Vamos a Routing RIP y fíjense, acá ya no elegimos, fíjense que nosotros acá en versión 7 elegíamos las interfaces y después Network. Acá directamente lo que hacemos es una instancia, vamos a crear una instancia y después un template para esa
interface template para esa instancia. Entonces lo único que hacemos es, abrimos en instancia, ¿sí? Y elegimos qué vamos a redistribuir, ¿sí? Fíjense, vamos a redistribuir las rutas conectadas. Acá yo lo único que elijo es, creo una instancia y redistribuyo las rutas conectadas. Yo incluso también podría usar filtros acá. ¿Para qué son los filtros? Yo podría usar filtros, por ejemplo, para que aprenda ciertas redes y otras no. Y decirle, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, quiero que la red 192.168.40/24 no la aprenda, entonces yo creo un filtro acá en la parte de Routing Filters, ¿sí? Lo creo el filtro y lo uso acá, ya sea como un filtro de entrada o como filtro de salida, ¿sí? Eso lo vemos más después. Pero sí quiero que lo sepan. Entonces, fíjense, yo creo una instancia y voy a distribuir las rutas conectadas. Y después voy a Interface Templates y acá yo voy a decirle qué interfaces quiero que hablen RIP. Yo puedo poner, por ejemplo, acá en el router 2 la interfaz EDR1 y la interfaz EDR3, o puedo poner, por ejemplo, all, ¿sí? Puedo poner all y todas las interfaces van a hablar RIP, ¿sí? Para el ejemplo, voy a poner all directamente. Como les digo, podríamos poner, si no, EDR1 y EDR3, pero para que no sea tan largo, pongo all. Mira, o vamos, en esta pongo all y en otro router pongo solamente las interfaces que hablan RIP para que vea que también funcionan. Pero yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir un interface template, voy a llamar a una instancia y voy a elegir las interfaces que yo quiero que hablen RIP, que ya no elijo las redes, sino las interfaces. Entonces, fíjense, yo configuré la instancia que dije que voy a distribuir las rutas conectadas y el interface template, ¿sí? Yo voy a ir a la tabla de ruteo y solamente tengo las rutas directamente conectadas aprendidas, ¿sí? Voy a ir al router 3, y voy a hacer exactamente lo mismo. Routing, RIP, creo un interface, una instancia, redistribuyo rutas conectadas, voy a Interface Template y elijo todas las interfaces, ¿sí? Fíjense que router 3 tiene 4 interfaces conectadas con router. Entonces, en este caso, todas las interfaces de router 3 van a hablar RIP, ¿sí? Además que yo le puse all, pero si yo configurase las interfaces de a una, por ejemplo, tendría que poner Eder 1, tendría que poner Eder 2, Eder 3 y Eder 4, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ir a router 4. Perdón que te interrumpan una cosa. En Sí, R2 te marcó 2 nada más porque lo que sería Ether 3 todavía no tiene asignada una IP. ¿Es así? a ver, ¿a qué te llama? A ver, vamos. R2. Este es R1, R2. Qué buena pregunta. Addresses. Yo tengo. No, estoy en R3 acá, perdón. Este es R1. ¿Y dónde está R2? R2. Bien, acá está. Zoom in. IP addresses. No, entonces que no, ni sé cuál configure. Debo haber configurado otro router. No me di cuenta. Porque acá, si yo voy a IP routers, tengo 3 rutas directamente conectadas, que son las de las 3 interfaces configuradas. Tenés razón de haber configurado otro router que tenga solo 2 interfaces, que puede haber sido R5, en realidad debo haber configurado nada más. A ver, si es así. R5, sí, efectivamente. Yo voy a routing RIP. Sí, R5 configuré, no me di cuenta. Tenés razón. Listo. Pensé que era R2 Gracias. y... Bueno, vamos a ir entonces a R2. Routing RIP. Creamos la instancia, redistribuimos las conectadas, interface template, acá elegimos, como les dije, para hacerlo más rápido, elegimos todas. Lo ideal sería solo elegirle solo las interfaces que van a hablar. RIP, R3 ya está, vamos a R4. Estoy en R4, perfecto. Vamos a agrandar. Routing RIP. Instancia, redistribuir conectadas. Como ven, son 2 simples pasos. Interfaces de router 4. De nuevo voy a poner all, pero serían sería Eder 1, Eder 4 y Eder 2 serían, ¿sí? Si quisiese solamente configurar las interfaces.
Bueno, perfecto. Vamos a R4, vamos a R5 que dijimos ya lo hicimos. Y por último vamos a R6. Zoom in, routing RIP. Creamos una instancia, redistribuimos conectadas. Interface template. R6. Perfecto. Bueno. Yo voy a la tabla de ruteo, por ejemplo, de R6. Fíjense. Yo voy a la tabla de ruteo de R6. Y fíjense, yo ya tengo rutas aprendidas por RIP, que son 3 rutas, que es como llegar a la 172.16.3.0, ¿sí? Que es esta red. Fíjense. Yo sé cómo llegar a la 172.16.3.0, que es esta red, porque me enseñó R3. Yo estoy parado acá, en R6. Sé cómo llegar a la 172.16.23.0, que es esta red, porque me enseñó R3. Y sé cómo llegar a la 172.16.34.0, que es esta red. Ahora, yo no sé llegar ni a las redes, ninguna de las redes que yo quiero, las LAN. ¿Sí? Yo no sé llegar ni a la 1.0, ni a la 2.0, ni a la 3.0, ni a la 4.0. ¿Por qué? O sea, cuando yo digo ser, 1 es 192.168.1.0, ¿no? Barra 24, barra 24, barra 24 y barra 24, ¿sí? ¿Por qué no sé llegar todavía a esas? ¿Qué me falta? Configurar R1. Configurar R1. Yo no configuré R1. Perfecto. Vamos a R1. ¿Sí? Voy a agrandarlo. Routing RIP. Creamos la instancia. Redistribuimos conectadas. Interface templates. Interface. Pongo all. Listo. Ahora fíjense. Si yo voy acá a R1. Voy a la tabla de ruteo. Fíjense. Yo sé llegar a la 192.168.1.0. Vamos a, mira, lo voy a correr para que ustedes vean acá el esquema. Sé llegar a la 192.168.1.0 por medio de la IP 172.16.2.2, que es esta, ¿sí? La del router 2. Entonces yo sé llegar a la red 1, sé llegar. Ahora, sé llegar a la 3.0 por medio del router 3, del router viene a ser R2, R3, R4, que es la 172.16. Para llegar a la 3.0, la 4.2, ¿sí? La 4.2 que es esta, ¿sí? Acá fíjense. Sé llegar a esta. Ahora, no sé llegar desde R1 ni a la 4.0 ni a la 2.0, ¿sí? No sé llegar. Voy a pararme, por ejemplo, en R3, por ejemplo. Vamos a parar R1, R2, R3. ¿Sí? Vamos a la tabla de ruteo de R3. Estoy parado en R3. IP routes. Fíjense, sé llegar a la 1, sé llegar a la 2, pero no sé llegar a la 3, pero no sé llegar a la 4. ¿Sí? Si yo voy acá, voy a R1, vamos a R1 ahora, vean la tabla de ruteo, IP routes, fíjense, sé llegar solamente a la 1, o sea, si yo voy a la PC1 y hago un ping a la PC4, 454, no sé llegar, creo que esa era la IP que adquirió, sí, es la 454. ¿Por qué no sé llegar? O mejor dicho, sabemos por qué no sabemos llegar, porque yo en R1, vamos de nuevo a la tabla de ruteo de R1, no tengo la red aprendida. Ahora, ¿se les ocurre por qué no aprendió cómo llegar a esas redes? Bueno, les voy a desvelar el misterio. Imagino que están todos ansiosos por saberlo. Pero es así. Nosotros cuando vimos recién RIP versión 6, fíjense, ¿se acuerdan cuando yo les dije que teníamos para distribuir? Ahora voy a abrir un router que está en versión 6, creo, si yo no me acuerdo mal. Este está trabajando en versión 6. A ver. Acá está el Roma. Fíjense, cuando nosotros vimos versión 6, ¿sí? Decía routing RIP, donde decía RIP settings, yo podía distribuir static routes, connected routes, OSPF routes y BGP routes. Y acá
las rutas aprendidas por RIP, no me preguntaba directamente, las enseñaba o las publicaba. ¿Sí? Bueno, fíjense, ahora, dicho esto, yo no tengo, o sea, yo acá, por ejemplo, en el router 1 no estoy sabiendo llegar a las otras redes porque el router 1 no me está enseñando sus rutas que aprendió por RIP, solamente las conectadas, porque yo le dije que las conectadas. Fíjense, si yo voy acá R1 y voy a rmain que es este, ¿sí? R1, no, perdón, R2 y rmain, me confundí con el uso. Tendría que haber puesto el mismo nombre para no me di cuenta. Bueno, fíjense, yo estoy en R1, o sea, R1 es este y R2 es este, ¿sí? Fíjense, yo ahora le dije, cuando fui a routing RIP, le dije, en instancia, redistribuir las conectadas, pero acá tengo también la opción de RIP. Entonces yo necesito que también me redistribuya las rutas que aprendió por RIP. ¿Por qué? Porque si no, en versión 6 me las distribuye sin que yo se lo diga, acá yo necesito decírselo. Entonces fíjense, ahora en el momento que yo le puse a R1 que distribuya las rutas aprendidas por RIP, fíjense que le dijo a R1, a R2, cómo llegar a la red 3. Fíjense acá, la que está marcada acá, ¿sí? Que antes no sabía. Entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo en todos los routers. En realidad no sería necesario que lo hagan todos los routers. Sería necesario que lo hagan en R1, sería necesario que lo hagan en R3 y sería necesario que lo hagan en R4. ¿Sí? Por ejemplo, R1 vamos a hacer en R3, R4 también dijimos, routing RIP. Acá está. Y dijimos en R3. Es 1, 2, 3. Sí, perfecto, 3. Routing RIP. Ahí está. A ver, si yo no estoy haciendo mal el cálculo, de esa manera, fíjense, yo acá estoy en R2, ¿sí? Acá, y ya se hace llegar a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. ¿Sí? Entonces, si yo voy a PC1 y a PC4, yo debería poder pinguear, y fíjense que me responde. Al mismo tiempo, PC4 va a pinguear a PC1, 1254, y fíjense que responde. ¿Entendieron lo que hice? ¿Entendieron lo que hice, lo que quise decir con redistribuir también las rutas aprendidas por RIP? Sí, en Sí, B7 hay que indicarlo ex profeso. Exactamente. Bueno, vamos una vueltita de tuerca más. Yo voy a PC1, quiero de nuevo hacer un ping a Google. ¿Va a salir o no va a salir? Yo no estoy está el acá default en gateway. PC1, que esta es la tabla de ruteo del router 2, que es el que se conecta a PC1. ¿Sí? Hay ¿Va a que ver la salir? tabla de R1 o no. R1 tiene declarado el default gateway No sé, les y pregunto. O sea, el masquerade. a ver, más allá que lo tenga o no, esto no tiene tabla de ruta por defecto. Entonces, eso es lo que me tienen que contestar ustedes. No va a salir porque no tiene ruta por defecto. Más allá de que R1 decida o no distribuirlo, porque yo podría poner una default gateway en forma estática. ¿Sí? Entonces, no va a pinguear a Google. ¿Por qué? Porque no tengo una default gateway configurada. Ahora, podemos hacerlo por RIP. Como ustedes dicen, vamos a ir a R1, voy a ir acá a instance, y fíjense que dice originate default. Acá no dice redistribute default, dice originate default, y acá dicen always, if install, never. Vamos a poner if install, y fíjense que ahora sí tengo una default configurada, y les pregunto, ¿va a salir ahora, va a responder Google? Yo tendría que ver en el R1. R1, tabla de ruteo R1. Ahí está. Se supone que sí. No me responde, ¿por qué? El masquerade El masquerade, del... no hicimos el masquerade, ¿sí? ¿Ahora me va a Siempre me responder o falta no? 5 para el peso. Ah, bueno, lo vamos armando juntos, a propósito. Ahora me responde. Lo vamos viendo juntos eso. O sea, en realidad yo lo que busco es llevarlos
de la mano, entre comillas, para que vamos, porque es más, para mí es mejor, van a aprender mejor equivocándose o más que equivocándose cuando lo vamos viendo los temas de a uno, así que si yo les tiro todo de una, o si yo les digo, configuro el masquerade y a veces estas cosas sirven para que les queden más grabadas. Bueno, ahora sí, responde. Y ya con este último punto terminamos. Fíjense que acá la tabla de ruteo de router 2, ¿sí? Router 2 es este. Fíjense, router 2. Fíjense la tabla de ruteo aprendida por RIP, ¿sí? Yo tengo una default gateway que me enseñó router 1 por RIP, ¿sí? ¿Por qué se quedó por RIP? Porque tengo la R minúscula. Tengo 3 rutas directamente conectadas que son de las redes que yo tengo. Y fíjense, yo tengo un montón de rutas aprendidas por RIP. No me interesan estas rutas tanto, estas rutas que son las que hablan de las redes RIP. Yo a lo que yo me refiero que podríamos poner filtros para que estas rutas no las agregue a la tabla de ruteo, ¿sí? Que solo me agregue, por ejemplo, la forma de llegar a las redes LAN. Ahora, fíjense, yo tengo, voy a ver el parámetro distance, fíjense que yo tengo una forma de llegar a la red 192.168.1.0, que es una ruta directamente conectada. A la 2.0, ¿sí? A la 2.0, que es esta, 2.0, que puedo llegar, dice, por la IP de la gateway de la R3, ¿sí? Es esta, ¿sí? Ahora, fíjense, para llegar a la 3.0, dice, puedo llegar por acá o puedo llegar por acá. Y me pone DAR y me pone DAR más, ¿sí? Y el más, fíjense que dice SMP, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Esto es una diferencia también con ruteros versión 7. Esto es una diferencia con ruteros versión 6. SMP es una forma de balanceo de carga, ¿sí? Que significa Equal Cost Multipath, ¿sí? Cuando el router detecta que yo tengo dos formas de llegar a un destino en particular, en este caso a la red 172.16.30/24, y que tienen el mismo costo, va a usar las dos rutas, ¿sí? Va a usar las dos rutas. En vez de poner una activa y una inactiva, ¿sí? Va a usar las dos rutas. Entonces, esto está haciendo una especie de balanceo de carga, ¿sí? Y lo hace automáticamente. Acá también, fíjense, para llegar a la 4.0/24 también lo hace, ¿sí? Diferente acá, cuando yo tengo, fíjense, acá, ¿cómo borro esto? Acá está. Fíjense acá, ¿por qué es diferente cuando yo, por ejemplo, quiero llegar a la red 172.26.30/30? ¿Por qué? Porque en uno lo tengo directamente conectada y en otra no. En otro tiene que ir a través de un router. Por eso sí, estas ya no tienen el mismo costo para llegar. En una es directamente conectada. El costo no es la distancia administrativa, pero podrían tomarlo de alguna manera así. Acá tengo que pasar por un router. Entonces, al no tener el mismo costo, acá yo no hago un balanceo de carga. El router dice, yo no hago un balanceo de carga, porque una tiene menos costo que otra, ¿sí? Pero acá, cuando tienen el mismo costo, sí, yo hago automáticamente un balanceo de carga y voy a usar las dos interfaces para comunicarme con ese destino, ¿sí? ¿Entienden eso? Esto es un cálculo que hace solo versión 7. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Es mejor o es preferible, por una cuestión de recursos, ocupar un solo canal? En realidad, el balanceo de carga lo que hace es que vos puedas, no es una suma algebraica de los anchos de banda, pero sí es una forma de que vos puedas utilizar dos o más interfaces para llegar a un destino que se supone que vos vas a trabajar en forma más rápida. O sea, ¿qué quiere decir? Si vos, en vez de tener un vínculo de 10 megas para llegar a una interfaz, tenés dos vínculos de 10 megas, ¿sí? vas a trabajar mejor. Y como esto lo hace automáticamente porque detecta que el costo de esos caminos es el mismo, entonces va a trabajar mejor, ¿sí? En caso que una de las rutas se caiga, también funciona como failover porque va a seguir trabajando la otra.
Bueno, Ok. señor, les dije que esta clase era larga, ¿sí? Pero la idea era, teníamos que ver todos estos temas. Espero que se haya entendido porque vimos varios temas, ¿sí? Con esto terminaríamos la clase.